Ok, Charlie. Compañeros, tengan muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí presentes. Les agradezco que nuevamente la clase esté llena, que la clase esté, pues creo que más alumnos los veo ahora que estamos presencial que los que veo, bueno, no los veo, pero los que yo cuento, que el viernes pasado habían 156 alumnos conectados de esta sección y ahora creo que veo bastante, así que esto me muestra que a ustedes les gusta más lo presencial, a mí también me gusta más lo presencial, hay más que socializamos más, preguntan más, compartimos más y entonces lógicamente pues eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. En principio, para empezar la clase y mi primer agradecimiento que voy a hacer ahorita es si pueden, con toda la honestidad del mundo, levanten la mano los que trajeron su código notariado. Muy bien, muchas gracias, los felicito. La siguiente pregunta, por favor, porque también lo pedí. Levanten la mano, sinceramente, los que trajeron el decreto 314. Bien, compañeros. Los que trajeron el decreto 314 sí abrieron su código. El código notariado es el decreto 314. Nunca se le va a olvidar. En su examen, no voy a decir el código notariado, voy a referirme, el decreto 314 refiere tal y tal y tal cosa, o el principio de la fe pública se encuentra contenido en el artículo tal del decreto 314, por consiguiente defina, ¿sí? Eso es lo que voy a decir. Así que para aquellos que ni siquiera abrieron su código notariado, pues no sé quiénes, voy a hacer un examen corto para el día viernes del artículo 113 al 121. Por favor, escríbanlo, si no se les va a olvidar. Artículo 113 al 121. Bien, compañeros, para los que los escribieron, ni siquiera vieron cuántos artículos tiene el código. El código tiene 110 artículos. Tampoco se les va a olvidar. El código notariado es pequeño, está resumido, es breve y muy importante. Así que, por favor, compañeros, solo quería darles muestra de que necesito que estudien, necesito que por favor lean su código. Yo lo que pretendo es que el día final de este semestre ustedes ya sepan por lo menos la mitad de artículos, hasta el 55, 56 por ahí, que ustedes sepan el contenido del código notariado, porque cualquier artículo que yo refiera en clase, cualquier artículo que yo hable el día de hoy es materia de examen, ¿sí? Pues miren qué bueno que aquí hay micrófono que podemos compartir con el volumen, no me esfuerzo mucho y sí que muchas gracias por la prestación del micrófono. Para los alumnos que en la clase del día viernes dijeron que no se oía mucho la clase, la verdad es que despegué un poco mi teléfono, pero por recomendación de ustedes me dijeron que comprara un micrófono y ya lo compré el sábado, así que yo espero, gracias. Pues yo espero mejorar un poco el audio el día sábado, puro juguete nuevo, ¿verdad? Quería probarlo. Y entonces, como di mi clase de retrasada, de refuerzo de retrasada, entonces lo probé ahí, mis 69 alumnos tenía conectados, pues me dijeron que se escuchaba pues un poco mejor, ¿verdad? Entonces, la verdad, compañeros, que pues de 69 alumnos se quedaron bastantes, pero algunos ya no se meten conmigo en la retrasada, entonces por eso es el menor grupo. Bien, comienzo, compañeros, con los principios que informan el derecho notarial. Como lo dije en la otra clase, lo dije el año pasado y lo voy a decir este año, compañeros, voy a hablar de estos principios y les voy a ir diciendo qué principios
por esa revolución tecnológica que tenemos actualmente, esas herramientas que ahora tenemos a nuestro alcance para hacer las escrituras públicas, les voy a ir comentando qué principios de aquí a unos 5 o 10 años se van a ir perdiendo y ya no los vamos a poder hablar de ellos porque de alguna manera se van perdiendo. Siempre, y preguntarán ustedes a mis alumnos de muchos años atrás, del año pasado, recientemente, cuando estoy dando mi clase y me vengo del lado izquierdo, les voy a contestar sus preguntas siempre como profesor. Y si me vengo del lado derecho, hacia el pizarrón, hacia mi lado derecho, les voy a contestar como notario que ejerzo mi profesión, como notario que tengo que resolver algunas incidencias notariales, siempre dentro del marco de la ley, por supuesto, jamás fuera de la ley, pero dentro del marco de la ley. Pero digo esto por la pérdida de algunos principios que ya voy a ir explicando a ustedes, por qué les digo que se van perdiendo esos principios. Comienzo con el primer principio, que es el principio de la rogación. Les voy a ir dando en cada uno de ellos, creo que algunos 2 o 3 no van a tener fundamento legal, pero les voy a ir explicando. El artículo 1 del Código de Notariado contiene el fundamento legal del principio de la rogación. Y ese principio de la rogación, compañeros, consiste en que el notario no puede actuar de oficio. El notario actúa a requerimiento de parte, el notario actúa rogado, necesita la rogación para que pueda escriturar, para que pueda hacer una escritura. El notario no puede actuar de oficio, debe actuar siempre a requerimiento de parte. Y precisamente, compañeros, en las actas notariales ustedes pueden ver, uno de los elementos personales es el requirente. Dice, me requiere don Carlos Humberto Estrada Pinzón con el objeto de que haga constar los siguientes hechos. 2 puntos. Hay requerimiento, hay rogación, hay petición de que el notario actúe y preste su función notarial. No puede actuar de oficio. Y ahora quiero comentarles esto. El artículo 1 del Código Notariado, leamos. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Ahí tenemos el fundamento legal, compañeros, el fundamento legal de lo que es este principio de rogación. El principio de rogación, porque dice la ley, actúa a requerimiento de parte o por disposición de la ley. ¿Qué significa? Que el notario puede actuar de 2 formas. O lo requieren las partes, o le solicitan las partes, o le ruegan las partes, o actúa porque la ley así lo dispone. ¿Sí? Quiero ponerles un ejemplo que cuando quiero ilustrarlo me sale muy bien porque lo entienden ustedes y me explico bien. ¿Cuál es entonces cuando actúa el notario a requerimiento de parte y por disposición de la ley? El ejemplo típico, el matrimonio. Carlos y Ana me requieren a mí, me ruegan a mí para que yo celebre el matrimonio de ellos. Ahí hay el principio de rogación. Estoy actuando a requerimiento de Carlos y de Ana. Una vez ellos firman el acta notarial, yo pongo el ante mí y firmo el acta, nace a la vida jurídica ese acto llamado matrimonio. ¿Sí? Ese es a requerimiento de parte. Y luego dice el artículo 101 del Código Civil, una vez celebrado el matrimonio, el notario deberá, es obligatorio, deberá protocolizar el acta de matrimonio. Ahí el notario está actuando por disposición de la ley. La ley dispone que el notario lo haga. La ley dice, notario, usted luego que haga el acta notarial de matrimonio, tiene que protocolizarlo. ¿Sí? Esa es la diferencia entonces a requerimiento de parte y por disposición de la ley. Artículo 1, principio de rogación.
Voy a ir preguntando siempre si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, si quieren preguntar algo de este principio, con mucho gusto lo vamos a platicar, ¿no? Bien. Principio de la autoría. Principio de la autoría, fundamento legal, compañeros, artículo 1 del Código Notariado. Dice, el notario tiene fe pública para autorizar. Autorizar significa crear el instrumento público, elaborarlo, modelar la voluntad de las partes y autorizarlo con la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Ese es el principio de la autoría. El notario está facultado para ser el autor del instrumento público. Pero aquí viene uno de los principios que quiero comentarles a ustedes, que ustedes lo comenten y lo piensen. Cuando hablo de hace unos años, ¿qué? Año 40, 50, 60, 70, los notarios eran los que hacían las escrituras, intelectual y materialmente. Porque el notario, recuérdense ustedes, en la época, yo creo si ya empezaron a leer ustedes la historia del notariado, van a leer ustedes ahí los amanuenses, los chartulari, los calígrafos, los escribanos de gobierno. Eso, compañeros, precisamente el calígrafo es porque tenía una muy buena letra. Y entonces el notario en esa época hacía la escritura pública desde un principio hasta un final. Él era el autor intelectual y era el autor material, porque él lo pensaba. Él lo creaba el instrumento, pero materialmente también él lo escribía y él lo hacía. Actualmente, compañeros, estamos perdiendo mucho ese tema del intelecto. Y tal vez yo lo hablo, en mi época nosotros decíamos con los amigos, vos préstame un machote, una minuta de una escritura de compraventa, y la llevo a traer, tomaba un bus, llegaba a la oficina de mi amigo, regresaba, copiaba la escritura, miraba, y ahora se nos ha facilitado con esas herramientas, perdiéndose el principio de la autoría de manera material, pero la intelectual no la perdamos, compañeros. La intelectual somos nosotros los notarios las que lo debemos hacer. Vayan ustedes a ver aquí afuera, saliendo de la facultad, ahí saliendo de la facultad se ponen unas ventas de CDs, y he pasado y dice ahí 80 escrituras públicas. ¿Quién es el autor intelectual de esas escrituras? No son ustedes. Ustedes ahora tienen la fortuna de tomar el CD, ponerlo y hacer los cambios necesarios. A veces ni siquiera la revisan y el comprador y el vendedor son diferentes a la persona que está aceptando la venta, porque no la revisamos. Tenemos que tener ese cuidado. Fíjense que yo hacía ese recuerdo de las minutas, de los machotes, pero ahora ¿qué hacen, compañeros? Después vino los disquetes de 5 no sé qué, después el de 3.8, y ahora con aquella facilidad, después mandámelo por correo, y ahora por facilidad, mira, mándame la escritura por WhatsApp, por favor, y ahí va, y en 30 segundos ya tienen ustedes la escritura. Pero ¿será que estamos creando el instrumento nosotros como notarios? No, ¿verdad? Entonces yo les aconsejo y les pido, como notarios sean ustedes los autores intelectuales. No importa si la secretaria, el procurador, la procuradora son buenos mecanógrafos o les gusta, pues hay que darles ya la minuta solamente para que hagan las correcciones, para que lo vayan a hacer. Pero tratemos de ser nosotros los notarios, los autores intelectuales, que mejor si fuera material. Pero si no se puede también material, entonces, compañeros, que sean autores intelectuales. Ese es el principio de la autoría. ¿Quién hace el instrumento público? ¿Quién crea el instrumento público? ¿Sí? En el examen, falso y verdadero. El principio de autoría en doctrina puede subdividirse en intelectual y material. ¿Falso o verdadero? ¿Correcto? ¿Sí? Y si les pusiera el principio de rogación, puede dividirse en intelectual y material, ¿falso o verdadero? Bueno, así es como van a venir las preguntas para que vayan ustedes familiarizando, climatizándose con este tipo de preguntas. A mí me habían dado una buena noticia, que ya crearon una sección más para este semestre, para el séptimo semestre,
que iban a bajar los alumnos, pero yo el año pasado tenía alumnos 467 y hoy con ustedes llevo 498 en las dos secciones, 498. Entonces creció el número. Entonces les decía yo, humanamente me es imposible. Antes yo hacía 10 preguntas a 3 puntos de una vez de respuesta directa, pero ahora imagínense ustedes, serían 4.980 respuestas de 10 preguntas a cada uno de esos. Por eso la selección múltiple y el falso y verdadero pues me facilita un poco más el tema de la calificación, y también a ustedes se les facilita más, ¿verdad? Siempre les doy un tiempo de 35, 40 minutos, pero hay quienes en 10 minutos ya salieron, porque si estudiaron, ahí está la respuesta, que la copio literal de lo que dice el Código Notariado. Para el que estudió recordará rápido dónde está el artículo y ahí lo van a responder, ¿sí? Bien. Principio de fe pública. Principio de fe pública. El principio de la fe pública también, compañeros, se encuentra contenido en el artículo 1 del Código de Notariado. Decreto 314. Ahí van a encontrar ustedes esos 3 principios: el de autoría, el de rogación y el de la fe pública. Ahí sí lo dice así, expresa y taxativamente lo dice: el notario tiene fe pública para autorizar actos y contratos a requerimiento de parte y por disposición de la ley. Eso significa, compañeros, que la fe pública, decimos solamente la palabra fe, es la creencia en algo, ¿verdad? Si ustedes quieren, incierto. Pero realmente creemos y tenemos esa creencia. La fe pública, sí, en sí, no lo van a copiar porque tenemos un tema que se llama la fe pública y ahí se lo voy a dictar, porque esto es solo el principio. Pero la fe pública es la presunción legal de veracidad que se le confiere a ciertos funcionarios porque son probos, porque son honestos, porque son honrados, porque son capaces, porque son profesionales y peritos en el derecho, y porque el Estado nos da la investidura para que nosotros seamos, o que nosotros tengamos la fe pública. Por eso la importancia de la fe pública, ese mismo artículo 1 encierra 3 artículos. Si en selección múltiple les digo, el artículo en la opción correcta encontrará los 3 principios que informan al derecho notarial y que su fundamento legal lo tienen en el artículo 1 del Código de Notariado. Tienen que buscar la opción donde estén los tres principios: rogación, autoría y fe pública. Si no están o no concurren los 3 en la opción, no es la opción correcta. Porque dice la pregunta, en la opción correcta encontrará los 3 principios que informan el derecho notarial y que su fundamento legal lo tiene en el artículo 1. ¿Sí, compañero? Siempre les pongo. Ninguna de las opciones es correcta, se las pongo. O les pongo también, les puedo poner, bueno, solo por ejemplo, ¿verdad? Les puedo poner el derecho notarial no tiene principios. Es otra opción, ¿verdad? Entonces, pues también es incorrecta, ¿verdad? Porque sí tiene principios. Bien. Principio de la forma. Principio de la forma. Bien. Aquí es hablar un poquito del primer día de clases, hacerles el recordatorio de lo que platicamos el primer día de clases cuando les di a ustedes la definición de derecho notarial. Recordarán ustedes cuando les dije que es el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la organización notarial, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Entonces, lo que estudia el principio del derecho notarial de la forma es precisamente las formalidades que debe de reunir todo instrumento público para que tenga validez, para que no sea impugnado por nulidad de forma, porque ya veremos un punto que se llama medios de impugnación, y hay impugnación por nulidad de forma y por nulidad de fondo.
La de forma es la que más nos interesa a nosotros, compañeros, porque somos nosotros los responsables. Por supuesto, la otra también, la otra también, ¿verdad? La nulidad de fondo. Pero la nulidad de fondo ataca negocio jurídico. En la nulidad de forma ataca a nosotros, los notarios, que cometimos un error, que omitimos un requisito esencial, que omitimos un requisito no esencial. Fundamentos legales. Como ya saben ustedes, los 5 instrumentos públicos que yo les referí en la clase y les dije cuál es el contenido del derecho notarial. Les dije escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma, actas notariales y actas de legalización de firma y de fotocopia de documentos. Esa es la forma, eso es lo que nos interesa. Como nosotros los notarios nacemos, vivimos y morimos por el instrumento público, aquí está la forma. Artículo 29, que tiene los requisitos o formalidades generales del instrumento público. Artículo 29. Artículo 55, literal A y literal B. Legalización de firmas y legalización de fotocopias de documentos. Ahí están los requisitos y formalidades. 55, literal A y literal B. Artículo 59, razón de legalización de firma. Formalidades de la razón de legalización de firma. Artículo 59. Artículo 61, formalidades del acta notarial. Y artículo 64, formalidades del acta de protocolización. Aquí reúno entonces las formalidades, aquí reúno entonces los requisitos formales, la forma, ¿sí? El principio de la formalidad, principio de la forma. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Luego venimos con el principio de inmediación. Con el principio de inmediación lo voy a explicar del lado izquierdo de la clase como profesor, y luego también lo voy a explicar del lado derecho como profesor, los dos principios, tanto el de inmediación como el de la unidad del acto, para que comprendan ustedes por qué a veces me paro como profesor y a veces como en este otro lado como profesional. Pensemos, compañeros, con el principio de inmediación. El principio de inmediación, así como el inmediación procesal, el juez debe estar de manera inmediata con las partes en las audiencias. Así es para el notario. El notario tiene que estar de manera inmediata con sus clientes para evacuarles consultas, para evacuarles dudas, para informarles, para asesorarles. La asesoría es importante. Su cliente va a querer saber cuánto va a pagar de IVA. Pues mire, no paga IVA, lo que paga aquí es timbres. Mire, pero me dijeron que yo gozaba de una exención. Sí, goza de una exención si usted cumple con requisitos del artículo 7, numeral 12 de la ley del IVA. Ese es el tema de la inmediación. Precisamente la asesoría directa para el cliente, para explicarle, informarle. Pero si no hay inmediación, compañeros, honestamente, ¿cómo va a ser el cliente? Pues definitivamente, ¿verdad? La búsqueda de un notario es el menester de la confianza, porque creemos que el notario es honrado, porque él va a hacer mucho por mí, porque él es buen notario, pero también es responsabilidad nuestra, desde el punto de vista ético y moral, es responsabilidad nuestra, compañeros, cumplirles con la inmediación. Yo cuento la historia de un mi amigo que por teléfono le dijo a un su cliente que sí podía hacer la escritura en la tarde. Si tiene mandato general, véngase por favor. Y fueron a sacar el cheque de caja. Llegó emocionado de la compra, emocionado de la venta del vendedor. Y cuando leyó el mandato, me dice: mira vos, cometí un momento incómodo para mí, pero no leyó que el mandato no tenía cláusula especial para vender. Un momento, la falta de inmediación. Por teléfono no deben evacuarse consultas de los clientes, compañeros.
Vivimos en un tema del tránsito, del tráfico, estamos pendientes del que se para una moto a la par de nosotros, que el semáforo, que esto. Compañeros, no evacuemos audiencias por teléfono, o perdón, consultas y preguntas y dudas. Evacuémoslas en nuestra oficina, con ellos enfrente. Decirle a su cliente, mire, no se puede. Licenciado, pero usted me dijo que sí se podía con mandato general. Sí, pero no tiene cláusula especial. Lo incómodo, devolver el cheque, pedir la devolución del dinero. El señor, el vendedor, se va frustrado que no puedo hacer la venta. Compañeros, eso de verdad para mí es falta de inmediación. Y el notario tiene que cumplir con la inmediación. Tiene que explicarles en qué consiste, ¿sí? Nosotros los notarios somos los que sabemos, ellos no. ¿Sí? Pero ahora me vengo a entrelazar ese principio de inmediación también con el principio de la unidad del acto. ¿Qué significa la unidad del acto? En la otra clase me decía, mire, ¿y cómo me lo podría explicar? No lo voy a explicar, le dije, lo voy a resumir. Y ahorita les digo, sí, compañero. No, la verdad, por ese tema, falta de asesoría, de dirección, podría intentarlo la persona, pero honestamente, solo que hubiera grabado la conversación, ¿verdad? Pero también recuérdense ustedes que las grabaciones tienen que tener autorización judicial para poder grabar, no es tan fácil solamente así. ¿Y qué otra prueba tiene de que él le dijo que sí se podía? No tenía ninguna prueba. Simplemente ahí va el tema ético, ¿verdad? El tema moral, el tema de que el notario no cumplió con su inmediación. Pero hablo también de la unidad del acto. Entonces, compañeros, la unidad del acto, yo les decía, me dijo en la otra clase, mire, ¿cómo me podría explicar? No lo voy a explicar, lo voy a resumir. La unidad del acto es cumplir del numeral 1 al numeral 12 todos los requisitos que dice el artículo 29. Eso es el principio de la unidad del acto. No podemos dejar a medias una escritura, ¿sí? No podemos dejar a medias una escritura. No podemos decir, hoy viene a firmar el inquilino y mañana viene a firmar el arrendante y pasado el arrendatario. El riesgo se lo corre el notario, compañeros. Ustedes no saben si el fiador, mire, yo quiero la casa, mi fiador es un buen fiador, pero fíjese que él vendría a firmar mañana. Pero jamás le dijo al notario que ese fiador andaba de viaje y que hasta mañana regresaba de viaje. Y después el fiador, para relevarse de su responsabilidad en una ejecución, ¿qué va a pasar? Va a decir, yo no firmé eso, yo estaba en El Salvador y aquí está mi movimiento migratorio, que yo no estaba en Guatemala y no fui yo. ¿Qué faltó ahí? La unidad del acto. Ese momento, yo le digo, el artículo básico de la unidad del acto es el ante mí. Dice el artículo 29, numeral 12, la firma de todos los otorgantes y la firma del notario precedida de las palabras ante mí. ¿Qué significado tan grande tiene la palabra ante mí, las palabras ante mí, cuando dice ante mí? Firmaron las personas. Esa es la unidad del acto. Y vámonos expresamente y así taxativamente, donde la ley dice en un solo acto, artículo 42 y 43 del Código de Notariado, decreto 314. Dice que el testador en un solo acto deberá de declarar sus disposiciones testamentarias. Eso significa que la ley está diciendo que no puede ser que el testador haga el testamento y lo llegue a firmar el testigo hasta el día de mañana. En ese momento deben de estar los dos testigos instrumentales, el testador, el notario, y la escritura pública es perfecta. Esa unidad de acto es perfecta. Esa inmediación es perfecta. Y estoy hablando de este lado izquierdo de la clase, ¿verdad? Pero me voy a venir para el lado derecho. Me vengo para este lado derecho, compañeros, y les digo cómo se pierde el principio de la inmediación. Nosotros los notarios, y lo hablo como Jorge Mario Álvarez, que ejerzo la profesión, que ejerzo el notariado, que me gusta el notariado, que a eso me dedico, pero miren cómo se pierde. Y me van a decir, mire licenciado, pero es que usted dijo, sí, lo dije allá como profesor. Lo dije allá, que el principio de inmediación y la unidad del acto la debemos de cumplir. Pero si no abrazamos el sistema, también perdemos clientes. También vamos a perder nosotros. No nuestro prestigio, porque el prestigio lo vamos a tener íntegro
porque somos honestos, porque vamos a confiar. Pero díganme ustedes si no es cierto que ustedes van al banco, entregan la minuta en el banco y le dicen que su notario la haga exactamente como está aquí. El notario la hace. Si yo pues lo digo personalmente, la voy a dejar al banco, me dan una contraseña y me dicen regrese dentro de 3 días para que ya el gerente la haya firmado. ¿Hay inmediación notarial ahí? No hay. No hay inmediación notarial. ¿En qué momento voy a poner yo el ante mí? ¿Sí? Como profesor, ¿verdad? ¿En qué momento voy a poner yo el ante mí diciendo firmaron en mi presencia si no sé si el gerente firmó hoy, mañana o pasado? Y me lo devuelven el día viernes y yo pongo ante mí, ya firmé. ¿En qué momento digo yo, hago constar que tuve a la vista el documento con el cual se acreditó la representación legal del gerente del banco agromercantil? Nunca la tuve a la vista. Y digo, firmó en mi presencia, que es de tantos años. ¿En qué momento hay inmediación y unidad del acto ahí? Si la escritura la hice hoy, la voy a autorizar hasta dentro de 3 días. Se pierde la unidad del acto. Pero si voy al banco y les digo, yo quiero que, bueno, quédese sentado ahí, ¿verdad? A ver qué día viene el gerente que le firme a usted. Y si se aburre uno de esperar, le dice a su cliente, mire, y va el cliente, mire, el licenciado dice que si no le firme el gerente en su presencia, busque otro notario, si no, no le damos el préstamo, no le damos el crédito. ¿Qué tiene que hacer uno, compañeros? Estoy aquí como profesional del derecho, ¿verdad? Si me vengo de este lado, les digo, compañeros, no, ni siquiera pensar como profesor, decirles presten el protocolo. No se debe prestar el protocolo, compañeros, jamás. Y sin embargo me vengo de este lado y me veo en circunstancias de que mi amigo me dice, Jorge Mario, mi hija necesita hacer que yo le haga una su escritura, pero no puedo. Préstame el protocolo. Si me pongo de este lado le digo que no puedo, ¿verdad? Pero a mi amigo no le puedo decir que no y le doy el protocolo. Detrás de mí van a ver un notario más y yo le presto el sello, le presto la firma, le presto el protocolo. Pero díganme ustedes si un médico puede prestar su bisturí. No lo presta, porque ahí está de por medio la vida de un ser humano. Pero nosotros el riesgo que corremos es la inseguridad jurídica, la propiedad, los bienes de nuestro cliente. Si no investigamos bien una finca y cometen fraude, compañeros, tal vez nuestro cliente, todos los ahorros de su vida con su esposa, compró su casa y perdió la casa porque nosotros no investigamos bien, porque nosotros no nos dimos cuenta que iba a haber un fraude. Compañeros, ese peligro es el que tenemos nosotros si no cumplimos con el principio de la inmediación, con el principio de la unidad del acto, porque son principios que de verdad, compañeros, deben de ir siempre con el notario. Son importantísimos esos principios. Y dicen, mira, préstame el protocolo. Se lo llevan. Vos, ¿y por qué me lo traes 2 días después? Ah, es que me fui hasta Huehuetenango a recoger la firma. Y la escritura pública dice en la ciudad de Guatemala. Y después esas 2 personas van a decir, no, yo en esa fecha estaba en un jaripeo. Y pueden decirlo, mis amigos, ahí estaba yo en jaripeo. Yo no firmé eso. En la ciudad de Guatemala nunca estuve. Compañeros, esos riesgos nos perdemos si no hay inmediación, si no hay unidad del acto, si no preservamos nosotros esos principios. Así que me regreso para el lado izquierdo. Como profesor, tratemos en la medida de lo posible de cumplir con la inmediación y la unidad del acto. ¿Sí? Estos artículos que les dije de la inmediación también están para la unidad del acto. Solo a la unidad del acto yo le agregaría el 42 y el 43, que dice que el testador deberá en un solo acto expresar sus disposiciones testamentarias. Y el 43 dice que la donación, ¿sí?, por causa de muerte contiene todos los requisitos del artículo 42. Por consiguiente, 42 y 43 también le es aplicable al principio de la unidad del acto. ¿Sí? Sí, compañero. Vamos a ver el principio de la unidad de la seguridad jurídica, pero en el tema, yo lo que le quiero decir es, en el tema que les estoy poniendo de ejemplo, compañeros, de la unidad del acto y la inmediación, yo lo que les quiero decir es que la escritura nace a la vida jurídica,
¿sí? Pero el riesgo que nos estamos nosotros corriendo es que alguien demuestre de manera indubitable que no estuvo presente en ese momento. Ahora, yo entiendo, y es donde uno tiene que pensar, ¿verdad? Yo le escrituro a una inmobiliaria que vende apartamentos, que vende propiedades, y entonces, pues no les digo me corro el riesgo, pero uno conoce al gerente, uno conoce a las personas. ¿Por qué? Porque no es solo una escritura la que va a firmar. Entonces le dan a uno la oportunidad de conocerlos, pero no le dan a uno la oportunidad de que cada escritura que mandemos la vaya a firmar en presencia de uno. Que uno lo conozca, sí, pero que le diga a uno, mire, quiero que todas las 15 escrituras me la firmen en mi presencia, jamás lo va a hacer. Y es donde uno dice como notario, pues voy a hacer caso omiso de la unidad del acto y de la inmediación sin cumplir esos principios, pero en la medida de las posibilidades, como uno los pueda cumplir, compañeros, hay que cumplirlos, ¿sí? Principio de seguridad jurídica. Les dije que el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil lo voy a estar repitiendo constantemente en cada clase, porque es el principio que de verdad pues fundamenta no solo la característica del derecho notarial, que dice confiere certeza y seguridad jurídica a todos los hechos y actos contenidos en el instrumento público, pero también el 186 aplicable para la seguridad jurídica como principio. La seguridad jurídica, el artículo 186 dice que todos los documentos autorizados por funcionario público en el ejercicio de su cargo o por notario hacen plena prueba en juicio. Eso es el principio de la prueba preconstituida, el principio, compañeros, de la seguridad jurídica. Se los dije a ustedes, normas constitucionales, la seguridad social, la seguridad de la salud, la seguridad física, eso le corresponde al Estado y le es obligatorio al Estado. Pero lo que le es obligatorio al notario es la seguridad jurídica, porque somos nosotros a los que les interesa el Estado que nosotros mantengamos el imperio del derecho, que nosotros con esa fe pública que tengamos le vamos a imprimir y vamos a generar confianza por la seguridad jurídica que nuestra fe pública tiene y que nuestra seguridad jurídica le da a todos los instrumentos públicos que el notario fracciona, que el notario hace. Principio, ¿alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Sí, compañero. Y mediación y unidad del acto son los mismos artículos. Solamente dije que a la unidad del acto le agregaba 42 y 43. ¿Sí? Bien. Compañeros, pues, de verdad me sorprende, les agradezco mucho ese silencio, esa atención que están poniendo a la clase. Ese silencio, pues en las clases virtuales no sé si están en silencio, no, pero sé que están preguntando, están haciendo mensajes, pero de verdad, compañeros, les agradezco mucho que al final del día lunes que empezamos a laborar, que ustedes estén aquí con atención y con silencio. Muchas gracias. Voy con el principio de la publicidad. Artículo 22 del Decreto 314. Las escrituras públicas podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés, en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde este derecho. Compañeros, todos los documentos notariales, todos los instrumentos públicos son públicos, pueden ser consultados, solicitados por cualquier persona, a excepción de los testamentos y donaciones por causa de muerte. La ley taxativamente dice, y así preguntaría yo en el examen, ¿cuál es la excepción al principio de publicidad? Que el notario
no puede, ¿sí?, presentar o poner a la vista o darle publicidad a todos aquellos instrumentos que contengan testamentos o donaciones por causa de muerte. No se puede extender o presentar eso. ¿Qué cuidado debe tener el notario? Cuando le llegan a pedir un protocolo del año 2001, la inmediación aplica aquí. El notario tiene que estar presente cuando la parte esté viendo la escritura número 45. Porque él pidió la 45, yo le doy para que vea la 45. Porque si no, se puede pasar de listo. Le dijeron que el licenciado Álvarez Quiroz hizo el testamento de su papá. Lo va a ir a buscar entre todo el protocolo. Quería ver la 45, pero va a ver todo el protocolo y de repente encuentra el testamento. Y ahí, responsable y responsabilidad es mía. Porque yo le di publicidad cuando taxativamente la ley dice que no hay publicidad. Y el artículo también, por favor, aplicable a esto. Si me hacen favor también, leemos el artículo 75 del decreto 314. Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento. ¿Sí? En el examen pongo falso y verdadero. Sí, falso y verdadero. La donación entre vivos no podrá enseñársele a ninguna persona porque solo le corresponde al testador. ¿Falso o verdadero? Correcto, es falso, ¿verdad? Donación entre vivos es público. Donación entre vivos tiene publicidad. La donación por causa de muerte no tiene. Les estoy diciendo este tema porque así vienen las preguntas. Las tienen que leer muy bien. Si solo se va a leer donación, así donación, testamento, no se puede. Lean completa la pregunta, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta del principio de publicidad? Sí, compañero. ¿Qué manda? Aquí claramente lo dice la ley. Mientras vivan los otorgantes. El día que fallezca, llegan con el notario, con la partida de función. Mire, mi mamá acaba de morir, me dijeron que usted tiene el testamento de mi mamá, pues con mucho gusto, ahorita se lo certifico, les tiendo testimonio y listo. Compañera, sí. Ya, vean, la compañera pregunta qué sucede cuando el notario fallece y le solicitan, la ley, el artículo 23-25 dice que cualquier persona que tenga el protocolo en su poder del notario fallecido deberá entregarlo al archivo de protocolos. Y ahí se mantiene el principio de publicidad. Usted va al archivo de protocolos y dice, por favor, quiero ver el protocolo del notario Carlos Jiménez que falleció en el año 2023. Le llevan el protocolo, le enseñan el índice, lo primero que hacen es enseñarle el índice, usted busca la escritura en el índice, ese cuidado tiene en el archivo de protocolos, busca la escritura en el índice y siempre y cuando no sea testamento o donación por causa de muerte, le enseña la escritura y está una persona trabajadora de ahí, está con usted para que mire la escritura. ¿Sí? O puede pedir el testimonio, o puede pedir una copia legalizada, o puede pedir fotocopia, pero la publicidad jamás se va a perder, aunque la persona esté muerta. Por eso les decía yo, el notario nace, vive y muere con el instrumento público. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, de publicidad? ¿La publicidad? ¿Sí? Bueno. Para quedar igual con la otra sección, no sé si, porque ya es la última clase, pero en la otra sección sí preguntaron, por eso me tardé un poquito más allá tuve hora 10. Para terminar y quedar empatados con ellos, voy a hablar del principio de extraneidad. Este último principio de extraneidad y el principio del protocolo. Esos dos principios, y dejo los dos últimos para el día viernes. Bien.
¿Qué pasa con el principio de extraneidad? No se preocupen porque lo dije en clase, no señalo a nadie. Pero alguien quisiera comentarme en qué creen ustedes que consiste ese principio de extraneidad. No lo van a encontrar en los libros de autores de Guatemala, no lo van a encontrar. Porque yo lo encontré en un libro de argentino, ¿sí? Sí, compañero. Correcto. Correctamente. ¿Alguien más quería decir algo? Bueno, este principio se fundamenta en el artículo 77 del Código de Notariado, donde están las prohibiciones taxativas, taxativamente dice, prohibiciones del notario, ¿sí? Prohibiciones del notario. Al notario le es prohibido autorizar actos y contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, compañeros, por eso les decía yo la clase del día viernes cuando hablábamos de la relación con otras ramas del derecho notarial, con otras ramas, les decía yo la importancia del parentesco. Aquí tienen que tener ustedes la habilidad para poder saber si pueden o no pueden hacerle una escritura, un acta de legalización, un acta notarial a un pariente de ustedes. Pariente dentro de los grados de ley significa en la línea recta hasta el 4º grado y en la línea, ¿sí?, por afinidad, ¿sí?, hasta el 2º por afinidad. Yo pregunto, y lo pregunto porque en clase a veces me contestan sí, no, pregunto. ¿Pueden ustedes como notario, en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres también, ¿verdad? Podemos nosotros, los notarios, autorizarle o legalizarle la firma a la suegra? No. Muy bien, pero no porque no se puede legalmente o no porque no quieren. Siempre me contestan, no, Dios me guarde, no. Bien, bien. Entonces, a la suegra y a los cuñados no se les puede autorizar, ¿sí? Entonces pensemos, yo recuerdo, lo conté en la otra clase, que me decían en qué caso no se puede. Fíjense que yo recuerdo mucho de mi colega, es abogado y notario también, que me dijo, mira Jorge Mario, quiero pedirte un favor. Fíjate que mi hija estudia agronomía y no sabe absolutamente nada de leyes. Y va a contraer matrimonio y se puso a llorar cuando yo le dije que no se lo podía celebrar. ¿Y cómo no vas a celebrar si eres mi papá y tú eres licenciado y tú eres aquí y que no sé qué? Y a pesar de que le dio la explicación, ella se quedó muy incómoda, se quedó triste, porque ella quería que fuera su papá, el notario, que celebrara el matrimonio. Entonces él me pidió favor y no perdí el principio de mediación, ni el de la unidad del acto, ni el de la... nada, no lo perdí. Ahí estuve a la par de él, el día que él celebró la boda, yo estuve a la par de él, pero él celebró el matrimonio. Él leyó los artículos, él dio todas las palabras. Yo lo único que hice fue, cuando los contrayentes firmaron, puse el ante mí y firmé el acta. Fue lo único que hice. Pero ese es el caso, compañeros, en que lógicamente él celebró el matrimonio, pero no fue él, ¿verdad? Legalmente no fue él. No va a aparecer en el RENAP, no va a aparecer el nombre de él. Va a aparecer que yo celebré el matrimonio, que fue Jorge Mario Álvarez. Entonces, este principio, tal y como lo decía el compañero, establece que el notario única y exclusivamente puede celebrar actos y contratos en favor de extraños. Entiéndase, no parientes dentro de los grados de ley, ¿sí? Mucho menos en favor, dice, en favor suyo y de sus parientes. Yo no me puedo legalizar mi firma. Yo no puedo legalizar una fotocopia de un título de notario mío que va a servir para mí. No puedo, ¿sí? Porque lógicamente se va a violentar ese principio de la extraneidad, ¿sí?
¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bien, yo creo que lo dejamos aquí. Les agradezco, compañeros, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, compañeros, son muy amables.